Bueno, bienvenidos a otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta ocasión vamos a trabajar con el lenguaje C. La mayoría de las lecciones de Prográmelo usted mismo las hemos hecho en Python, la facilidad, digamos, de mostrar cosas complejas de manera sencilla en este lenguaje, pero es, digamos, momento de empezar a iniciar en lenguajes un poco más complejos. Para ello me voy a valer de un ejemplo muy bonito de las matemáticas y en general de la programación, que se conoce como el método de Monte Carlo. Vamos a tratar de programar el método de Monte Carlo un método de Monte Carlo para calcular el valor del número pi. Muy bien, entonces, como siempre, vamos a parar el directorio PUM, vamos a mover todas estas cosas que hay aquí que no me sirven en el directorio temporal y voy a crear un ambiente de programación utilizando Screen. Primero creo una pseudo terminal de edición y segundo una pseudo terminal de ejecución. Muy bien, para ver cómo se maneja Screen, Emacs y otras herramientas pueden ver las lecciones en este canal. Bueno, comenzamos entonces creando nuestro programa. Va a llamar montecarlo.c que está escrito en el lenguaje C. Bueno, todos los programas en el lenguaje C tienen una estructura más o menos fija. En la primera parte del programa viene lo que se conoce como el preámbulo. Bueno, una de las primeras cosas que uno aprende en todos los lenguajes de programación es cómo escribir o cómo insertar comentarios. En C, para insertar comentarios, se utiliza enlace asterisco para abrir y asterisco enlace para cerrar. Entonces, este programa calcula el valor de pi usando el método de Monte Carlo. Bueno, muy bien, entonces. Bueno, tengo una duda sobre cómo escribir Monte Carlo correctamente. Listo, entonces la estructura, como les decía, es, primero viene un preámbulo. Preámbulo, bueno, esta es la otra manera de escribir comentarios en C, utilizando slash. El preámbulo lo que hace esencialmente es introducir algunos comandos básicos necesarios para correr lo que sigue. En este caso, dentro de las cosas más importantes del preámbulo está en la introducción o la inserción dentro del programa, la inclusión dentro del programa de lo que llaman los paquetes o las bibliotecas de rutinas básicas de el C. En este caso estoy insertando las dos probablemente más importantes de todas, que son la estándar Input and Output biblioteca y la biblioteca de matemáticas. Muy bien, por ahora no voy a utilizar otras cosas en el preámbulo, si las necesito en el programa las voy a ir insertando. La segunda parte del programa es lo que llamamos la rutina principal o el programa principal. Programa principal. Programa principal en C es una rutina del programa que es la que se ejecuta apenas uno compila y corre, apenas uno corre el programa. Las rutinas en C se, se declaran primero indicando qué tipo de dato devuelve la rutina, después viene el nombre de la rutina y a continuación una lista de los parámetros que recibe la rutina para trabajar. En este caso vamos por sencillez a asumir que la rutina principal no recibe nada, aunque podría pasarse de la rutina principal información, por ejemplo, proveniente de la línea de comandos. Todo el código en C viene agrupado usando el símbolo llaves. Entonces, entre las llaves se agrupa el código en C. Si la rutina es una rutina de tipo entero, entonces debe devolver un número entero. Normalmente se asume como 0. El 0 en la programación, especialmente en el sistema operativo, es un indicativo de que no pasó, digamos, nada malo en un programa. Muy bien, como siempre, la costumbre mía es la de no terminar o no hacer todo el programa completo, sino hacerlo hasta un cierto punto y en ese punto probar que las cosas estén funcionando. Bueno, me voy a pasar entonces aquí a la ventana de ejecución y voy a realizar la tarea que es para poder correr el programa.
El lenguaje C es un lenguaje compilado, eso implica que necesita un programa que lo traduzca primero a un lenguaje más cercano al lenguaje de la máquina para después ejecutarlo. En este caso, el compilador se llama GSC, está instalado por defecto en la mayoría de las máquinas Linux y en este caso pues yo lo tengo también instalado en mi máquina Mac. Lo único que hay que hacer entonces es decirle GSC, el nombre del programa, y esperar a que el compilador haga lo suyo. Él está ahí entonces traduciendo el programa que yo escribí en un lenguaje relativamente comprensible en un lenguaje cercano a la máquina. Por defecto él produce un archivo que se llama a.out y para ejecutarlo simplemente le doy /a.out. Obviamente como yo no le dije que hiciera absolutamente nada, entonces no me muestra absolutamente nada. Muy bien, vamos entonces a comenzar a producir algo. Entonces, para mostrar algo en pantalla se utiliza el comando printf. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, un mensaje que diga lo que haga cálculo de pi usando el método de Monte Carlo. Muy bien. A diferencia de Python, en C es necesario al final de un mensaje, primero el mensaje encerrarlo entre comillas y paréntesis obligatorio. Y todas las instrucciones, como sucedió con el return y con el print, deben terminar en punto y coma. Adicionalmente, en Python simplemente se da print, pero aquí la cadena de caracteres termina en nada. Aquí la cadena de caracteres debe terminar en un \n, que será una secuencia de escape, y lo que hace es obligar a que haya un salto de línea. Muy importante, para ejecutar el programa, ya no puedo simplemente darle el a.out, porque el a.out contiene la versión anterior al programa antes de que pusiera el printf, sino que es necesario compilarlo nuevamente. O sea, cada vez que el programa cambie, estoy en la obligación de compilarlo y después ejecutarlo, y entonces ya me sale el mensaje. Muy bien, ¿cómo funciona entonces el método de Monte Carlo para el cálculo de pi? La idea es que vamos a imaginarnos que en un área, digamos, cuadrada, vamos a lanzar, vamos a hacer aquí una explicación breve eh, con la herramienta de dibujo de OpenOffice, y vamos para que veamos entonces cómo es el método que vamos a utilizar, digamos, en esta situación. Entonces, imaginémonos que tenemos en una acera un rectángulo, un cuadrado de lado, ¿cierto? De lado 1. Tenemos un cuadrado de lado 1 y vamos a lanzar monedas al interior de ese cuadrado. ¿Cómo? Desde una cierta distancia. Entonces lanzamos las monedas como si fueran, digamos, estuviéramos en un juego, y esas monedas entonces, si se son lanzadas al azar, efectivamente van cayendo en cualquier lugar, digamos, dentro de nuestro cuadrado. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿dónde entra pi en este juego? Si nosotros ahora dentro del cuadrado dibujamos un círculo, discúlpenme aquí un poco el manejo por la distancia, por el nivel de macro, digamos, si nosotros ahora dentro de este cuadrado dibujamos un círculo que esté circunscrito, perdón, que esté inscrito dentro del cuadrado, este círculo que voy a dibujar aquí, entonces va a resultar que de todas las monedas que yo lancé en el cuadrado, algunas habrán caído adentro y otras habrán caído afuera. El número de los que cayeron adentro es al área superficial del círculo, lo que el número total de monedas es al área superficial del cuadrado. Como yo sé que el área de un círculo es pi por r cuadrado, pero en este caso el radio del círculo es un medio, entonces yo voy a tener que la relación entre las áreas del círculo y la del cuadrado van a estar conectadas con el número pi. Entonces lo que necesitamos esencialmente es generar valores aleatorios de x y de y dentro de un cuadrado de lado, digamos, unitario. Existe una rutina en C que se llama DRAND 48 que me permite generar números aleatorios. Entonces en este caso voy a generar el valor del número x y el valor del número y utilizando entonces la rutina DRAND 48. C es un lenguaje en donde es necesario declarar explícitamente
cuáles rutinas se van a utilizar. Entonces, si voy a utilizar X y Y, tengo que declararlas explícitamente. Para imprimir el valor de X y Y en C no se puede simplemente poner printf XY como lo soñaríamos y como lo hicimos en Python. Es necesario indicar de qué tipo son estas dos variables a la hora de imprimirlas. Entonces, estas dos variables son variables reales que en el mundo de la programación se llaman variables de punto flotante. Eso para hacerlo entonces utilizo una cosa que se llama un indicador de formato, que es porcentaje y una letra que me dice de qué tipo es la variable. Esencialmente esto debe funcionar y me debe producir entonces el valor de dos números x y y entre 0 y 1, que son entonces la posición dentro del cuadrado. Muy bien, entonces me está diciendo que DRAM 48 no es válido. Una manera de resolver ese problema es mirar en qué biblioteca se encuentra exactamente el DRAM 48. Y aquí aparece que la biblioteca en la que se encuentra el DRAM 48 es stdlib.h. Miren lo que hice. En Linux normalmente man y una rutina de un del C te devuelve información sobre la rutina. Entonces, esencialmente lo que esto me está diciendo es que necesito, además del stdio, el stdlib.h. Pues desde Nimax voy a copiar, le doy control barra espaciadora para empezar a marcar, voy hasta el final, escape W, eso me copia este pedazo y control Y me lo pega stdlib.h y vamos a mirar entonces si eso tiene el resultado que estoy esperando. Compilo, efectivamente corre y cuando lo ejecuto entonces el resultado es el que estaba esperando y es que me salen dos números aleatorios entre 0 y 1. Ahora hay una característica de los generadores de números aleatorios y es que cada vez que vuelvo a correr el programa los números salen exactamente el mismo. Si no quiero que eso pase, debo utilizar entonces lo que llaman una semilla para el generador de números aleatorios. La semilla puede ser cualquier número entero, como por ejemplo aquí, pongo 10, entonces esto es lo que me sale, pero si pongo 20, entonces lo que me sale es diferente. Si yo quiero que la semilla cambie cada vez que corro el programa, la idea sería que este número cambiara cada vez que corro el programa. ¿Qué variable cambia cada vez que corro el programa? El tiempo, el segundo en el que estoy trabajando. Entonces, para eso se utiliza un truco en C, que es llamar a la rutina time, que te calcula el número de segundos, digamos, que ha transcurrido desde el inicio del día. La rutina normalmente recibe aquí una variable que se reemplaza por una cosa que se conoce en C como un macro, una especie de variable conocida que se llama null. Vamos a mirar entonces qué sucede. Compilo, efectivamente me aparece que time no es reconocido. Yo puedo volver a, digamos, a utilizar el mismo truco. En este caso, sin embargo, time es un comando de Linux y por la misma razón entonces él no me va a mostrar aquí información sobre la rutina, digamos, o sobre la rutina time de C. La mejor manera es buscar en internet. Yo sin embargo recuerdo que time está en la librería time.h. De esta manera vuelvo a ejecutar, vuelvo a compilar, ejecuto y cada vez que corro sale un valor distinto del número aleatorio. Muy bien, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que lanzar n veces esta moneda. Digamos que cada vez que corro el programa estaba lanzando una vez, ahora necesito lanzarlo n veces. Entonces para lanzarlo n veces voy a hacer un ciclo, ¿cierto? Que me va a variar una variable que es la un contador desde 1 hasta, por ejemplo, 1000. Esta es la manera como se escribe un ciclo en C. Entonces, ¿cómo se escribe? La primera parte me dice en qué valor comienza la variable 1. La segunda parte me dice el ciclo se va a ejecutar bajo qué condición, en este caso que sea menor o igual a 1000 la variable. Y la tercera me dice cómo va cambiando la variable. Este doble más significa que la variable se va incrementando de a una unidad por, por paso. Entonces con esto él me va a generar, digamos, en total 1000 valores de X y Y. Vamos a dejarlo ahí, compilémoslo y corral. Ah, bueno, efectivamente la variable y no ha sido declarada. Es una variable de tipo entera, la tengo que declarar como una variable int. Muy bien. Como ustedes pueden ver también aquí implícitamente, no lo comenté ahorita, las variables reales se declaran como variables de tipo double o float en C. Muy bien, ejecuto y ahí me aparecen los 1000 valores, digamos, que salieron. Se repitió 1000 veces este comando.
Muy bien, pero a mí, ¿qué es lo que me interesa en este punto? Me interesa saber si estos valores de x y y están en el interior del círculo, digamos que está inscrito dentro del cuadrado. Entonces, el punto es cuál es, digamos, la condición que debe cumplir estos números para que estén inscritos dentro del círculo. La condición es que la suma de la distancia de estos números al centro debe ser igual debe ser menor que el radio, que en este caso es 1 medio. La distancia de estos puntos al centro será x menos el valor de la coordenada x del centro, que es 0.5, al cuadrado. A diferencia de Python, C no tiene el operador de cuadrado, el operador de potenciación, sino que hay que escribir explícitamente la operación. Lo mismo, y menos la distancia menos la posición del centro del cuadrado, que están las coordenadas 0.5, 0.5. Esto nos va a dar la distancia, pero esta es la distancia al cuadrado. Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de este número y esta raíz cuadrada me va a dar la distancia de este punto al centro del círculo. Entonces, la idea es, si esta distancia es menor que el radio de la circunferencia o el círculo, entonces el punto cayó dentro del círculo. Entonces vamos a decir, si D es menor que el radio de la circunferencia, que en este caso es 0.5, entonces le vamos a decir a él que me diga, por ejemplo, con un print, cayó adentro. Entonces miren que ya no estoy escribiendo X y Y, sino que lo voy a escribir. Vamos a poner, bueno, vamos a dejar de todas maneras esto un poco como para que sirva de referencia. Aquí entre comillas, cuando se indican los tipos, se puede escribir cualquier tipo de mensaje, por ejemplo, el punto. Muy bien, aquí le vamos a escribir entonces un mensaje que diga cayó adentro. Salto y vamos a mirar qué sucede entonces con el programa. Cuando ejecute el programa, claro, la variable del no ha sido declarada, declarémosla aquí, vamos a mirar, directamente el programa compila y ejecuto, entonces él me va mostrando ahí entonces los lanzamientos y me va diciendo cuáles cayó adentro. Miren que este punto, por ejemplo, no cayó adentro, hay unos que caen adentro y otros que no, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora qué necesitamos hacer, necesitamos contar cuántos puntos caen adentro. Entonces vamos a tener aquí, vamos a decir adentro, vamos a crear una variable aquí que se llame j, me va a contar cuántos puntos caen adentro y vamos a asumir que al principio no había ningún punto que cae adentro. A medida que vaya cayendo los puntos adentro, voy a incrementar el valor de j. Miren como siempre coloco un punto y coma al final de cada comando. Entonces, al final, cuando termine el ciclo, puedo decir número de puntos que cayeron adentro. Con esto, bueno, y aquí lo que quiero imprimir es j, entonces aquí tengo que decir que lo que voy a imprimir es un número entero. El indicador de tipo para los números enteros es porcentaje de. De esa manera, entonces, cuando ejecuto, claro, se me olvidó el punto y coma, como seguramente lo notaron muchos, cuando ejecuto, me dice que cayeron adentro 809 puntos. Ahora bien, ¿dónde está el número pi ahí? Entonces, como había dicho hace un momento, en la explicación, el número de puntos que caen adentro es al área del círculo lo que el número total de puntos es al área del cuadrado. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Yo puedo decir que si divido el valor del número de puntos que cayó adentro entre el valor del número total de puntos, esto me va a decir qué fracción del área del cuadrado es área del círculo. Pero resulta que el área del círculo es pi multiplicado por 0.5 al cuadrado, que es el radio. Entonces, como el área del cuadrado es 1, porque es 1 por 1, entonces esta va a ser la fórmula que va a darme, esta igualdad se va a cumplir. ¿Qué va a pasar? Entonces, si yo despejo de aquí pi, entonces puedo pasar pi a dividir a este lado, perdón, puedo pasar este punto 5 al cuadrado a dividir a este lado, y esta fórmula que hay aquí entonces me va a dar el valor de pi. Entonces vamos a decir esto y vamos a decir el valor de pi estimado con Monte Carlo, dos puntos, y aquí le vamos a decir, es un número real,
y le vamos a poner el valor de pi. Muy bien, de nuevo también pi es un número real, entonces lo declaro como un número double al principio, pi, y miremos a ver qué sucede. Pero, o sea, digamos, muy bien, aquí me está dando que el valor de pi es 0, pero es muy raro, porque 802 dividido 1000 debería dar 0.8. ¿Por qué me está dando 0? La razón esencialmente es que los lenguajes de programación, la división de dos números enteros da un entero. Entonces, una manera de resolver este problema es obligar a que uno de los números, que es en este caso una constante, sea un número real. Vamos a mirar qué sucede. Muy bien, el valor de pi estimado con Monte Carlo es 3.192. Que sigue no es pi, es un valor, digamos, cercano a él. ¿Por qué no me da 3.14? Efectivamente, como muchos seguramente habrán pensado, la razón es que este 1000 es un número relativamente pequeño. Si yo lo subiera, por ejemplo, a 100.000, tal vez me daría un mejor valor. Para evitar tener que utilizar 1000 aquí y otra vez utilizar 1000 aquí, vamos a declarar aquí una variable que me diga cuántos puntos estoy utilizando. Vamos a darle el valor aquí a la variable, entonces ahora voy a utilizar 100.000 puntos. Aquí en vez de 1000 voy a poner n, aquí en vez de 1000 voy a poner n. Veamos entonces qué sucede. Al compilar y correr, entonces claro, con más puntos, el número de impresiones es muy grande, pero me sigue dando 0. ¿Cuál es la razón? La razón es que otra vez j y n son números enteros. Para obligar a que sean números reales, uno realiza un truco como este. 1.0 por n obliga a que este de aquí abajo sea un número real. Los paréntesis son muy importantes para garantizar que j se divida por todo esto y no solamente por 1. Corrámoslo otra vez y miremos entonces qué resultado tiene la ejecución. 3.143160 va mejorando. Ahora, se demora bastante porque estamos imprimiendo, entonces una manera, digamos, de hacer más rápido esto sería comentar en los printfs de tal manera que él simplemente hiciera es un conteo. Vamos a mirar qué pasa al ejecutar. Entonces me da un valor y miren cómo ejecutó de rápido. Ahora voy a empezar a aumentar el valor, entonces ya no va a ser 100.000 sino 1.000.000 y vamos a ver qué pasa. El valor, digamos, empieza un poco a mejorar, 3.1436. ¿Qué pasa? Le pongo 10 millones, ejecuto y ya 10 millones me da un valor mejor. Y bueno, en el límite, cuando el n se haga muy grande, vamos a ponerle 100 millones, se supone que yo debería obtener un valor de pi, el valor de pi exacto. Obviamente este procedimiento no parece ser muy rápido, aun con 100 millones de lanzamientos, el valor solamente está preciso hasta la segunda cifra decimal todavía. Muy bien, con esto entonces ilustramos de nuevo cómo se escribe un programa básico en el lenguaje C y cómo se compila y corre el mismo